los impuestos para los robots, etcétera, recuperar las tasas de empleo de los años 90 va a ser prácticamente imposible en el actual marco. Entonces, aquí tenemos retos importantes para los próximos años. Cuestiones de cómo se mide la desigualdad. Hay dos grandes dimensiones. Está la dimensión material, y mirad que he estado hablando de ingresos, salarios, rentas. Es una dimensión material, ¿no?, que es importantísima, es de qué vivimos, el pan de cada día, ¿vale? Pero hay otras que es una dimensión simbólica y es, digamos, el valor de la igualdad. Hay algunos autores que sugieren que la desigualdad viene aumentando porque creemos menos en el valor de la igualdad. Este valor republicano, francés, digamos que buscaba esa eliminación de la discriminación, pues parece ser que va perdiendo aceptación y legitimidad, ¿no? Una especie de disminución del valor social de la igualdad y una deslegitimación de la redistribución, ¿no? Una justificación del orden jerárquico, de una necesidad de un orden jerárquico, representaciones y estereotipos también hacen parte de la desigualdad en su dimensión simbólica. Quien no ha oído hablar de los ninis, o en Inglaterra de los chaps, o la idea siempre de los pobres son vagos. Sí, existe una justificación de que, bueno, cada uno le ha ido como le ha ido, ¿no? Y en parte es, te lo has ganado así, o te ha tocado, ¿no?, la suerte. Entonces, había una especie de atribución individual a los resultados. Bueno, eso es muy importante porque cualquier cosa que se quiera hacer tiene que contar con la forma de pensar de la gente. No basta solo repartir el pan, no basta solo la distribución material, sino que hay que pensar, tener en cuenta los imaginarios y las representaciones sociales. Perdón. Formas de medir. Bueno, solamente 3 gráficas porque, insisto, no quiero enrollarme demasiado, pero si hablamos desde la dimensión material, es decir, desde la renta, los ingresos, lo que nos llega a fin de mes, bueno, pues en España la verdad que estamos para preocuparnos, ¿eh? Es uno de los países, tanto de la OCDE como de la Unión Europea, que más ha incrementado la desigualdad en los últimos 10 años. ¿Vale? De hecho, estamos, después de Rumanía, Lituania y Bulgaria, somos el 4º país de la Unión Europea donde más ha aumentado la desigualdad, ¿no? Esto luego hay muchas mediciones, podemos medir lo que son los quintiles o las decilas, es decir, los distintos niveles de cómo se mide a través de los ingresos. Hay un indicador que es el indicador Gini, que distribuye uniformemente los ingresos en 10 niveles y entonces va designando quiénes han ganado más y quiénes han perdido más. Bueno, pues España ha redistribuido muy mal la poca riqueza que se ha generado en estos 10 años y eso como consecuencia nos pone en la cola de los países que, digamos, que no han podido repartir bien la riqueza. Sabemos que no ha habido crecimiento, que ha habido una situación de crisis, de decrecimiento, pero aún así muchos países han tenido la misma situación y lo han hecho mejor. Es decir, tenían mejores sistemas de amortiguación que permitían paliar los efectos sociales de la crisis. Bueno, voy con lo de las gráficas. No sé si veis una flechita roja muy al final. Es el ranking de la OCDE del año 2015, según el indicador Gini. Gini lo que hace es una explicación muy sencilla, donde 0 es la igualdad perfecta. No hay ningún país en 0, ¿vale?, para que lo sepáis. Y 1, la desigualdad máxima, ¿vale? Bueno, pues España está en el 0,34. ¿Vale? Muy al final de los países, insisto, de la OCDE. Los más igualitarios, los escandinavos, algunos centroeuropeos, etcétera, donde tienen niveles de 0,25, 0,24. ¿Vale? Entonces, o sea, hay indicadores para mostrar que realmente no se está repartiendo, no se ha repartido bien la riqueza y lo peor, que no todos los segmentos han soportado igual la crisis. Eso es muy importante. Dicen, no, todos han sufrido mucho las clases medias. No, esto no es así. A los que peor les ha ido, a los que ya eran pobres antes de la crisis. Es los que peor han sufrido las consecuencias. Esto sí que me quiero detener en esta gráfica porque nos muestra el indicador Gini desde el año 2008 al año 2015. Ha ido aumentando. Desde el año 2008 veis que va ascendiendo. Bueno, no se ve muy bien, pero si veis una curva hacia arriba es eso, que va aumentando la desigualdad. Luego la otra que vemos es la pobreza relativa. También ha ido aumentando. En el año 2008 estaríamos en torno a un 14-15%, es decir, de cada 100 personas, 15 cobran menos de la mitad de la renta media nacional.
Eso es la definición de pobre económica convencional y hemos llegado a niveles del 18-19%, incluso más. Aquí hay varias mediciones porque está la encuesta de condiciones de vida, se ha ido recalculando, pero básicamente lo que nos viene a señalar la OCDE es que España ha aumentado su pobreza relativa. ¿Cuáles han sido los grupos más afectados? Esta mañana el profesor, creo que Ramón, señalaba que los pensionistas son los que peor lo han pasado. Pues según la OCDE esto no es correcto, porque los que peor lo han pasado han sido los niños y los jóvenes. Es decir, la pobreza relativa ha aumentado considerablemente en los niños. La pobreza infantil en España se ha disparado hasta el 30-33% según las mediciones. O sea, que si hablamos que en España hay un 20% de pobreza, pero cogemos solo a los niños, esto nos lleva al 30 y pico por ciento de pobreza. O sea, la pobreza infantil es un problema importante en este país. Los jóvenes, muchísimo más. Estamos hablando de tasas de desempleo juvenil superiores al 40%. ¿Vale? Entonces, los jóvenes también lo han pasado más. Mirad que la única curva que disminuye la pobreza son las pensiones. Ojo, no porque se hayan reajustado al alza, han perdido capacidad adquisitiva, obviamente, pero en proporción con los otros colectivos había un colchón, que era el sistema de pensiones, especialmente el contributivo, que ha permitido mitigar la crisis, ¿no? Es decir, ha venido un vendaval, unos tenían salvavidas y otros pues están con el agua al cuello, ¿vale? Pero a todos obviamente les ha tocado, pero las pensiones han podido de alguna forma capear el temporal mejor que otros. ¿Por qué? Porque no ha habido un sistema de garantía de ingresos para prevenir la pobreza infantil o para la inserción juvenil. Las políticas como respuesta. Bueno, pues el mercado por sí solo no ha corregido los desajustes. Eso yo creo que es algo que apreciamos a simple vista. Por el contrario, los ha agudizado. La idea esta de que el mercado resuelve por sí mismo, pues no, porque entonces no tendríamos los niveles de pobreza que tenemos ahora, ¿vale? La idea de que solo la creación de empleo resuelve los problemas no es así, porque llevamos 10 años y los porcentajes de pobreza se mantienen, ¿vale? Y no vamos a llegar, insisto, a niveles de empleo de una sola cifra, de un solo dígito. ¿Qué políticas ha habido? Las que mejor han funcionado, la de pensiones. Ojo, si hay un pensionista que me va a decir que lo ha pasado fatal, y lo entiendo, pero estamos comparando con otros grupos de edad, donde no hay un sistema equivalente. Hay unas redistribuciones a través del IRPF, hay distribuciones a través, digamos, de becas, de otros sistemas como el PRODI para trabajadores, etcétera, pero ninguno ha tenido la expansión, solidez y fortaleza de las pensiones. Entonces, ha habido debilidad en las políticas sociales. Una debilidad en las prestaciones que tienen que ver con la renta. Y varios expertos lo señalan, ha sido uno de los sistemas más ineficaces de Europa para frenar la exclusión y la desigualdad. O sea, los niveles de desempleo en Grecia han sido peores, pero los niveles de pobreza no han aumentado en la misma proporción que han aumentado en España. O sea, hasta en eso tenemos un gran déficit, ¿vale? La reacción ha sido nula en temas de políticas sociales y políticas de protección social. Consecuencias, por tanto. He ido tan rápido que creo que hasta me va a sobrar tiempo. Pero bueno, así podremos tener tiempo para el diálogo. De hecho, no he pasado ninguno de mis apuntes, pero bueno, luego los podemos comentar. Aquí me puedo detener con más calma, por tanto, en las consecuencias. Bien, el aumento de la desigualdad reduce la movilidad. Si hemos dicho que en un sistema capitalista y libre las personas pueden ascender o descender, cuando las personas confían en que pueden ascender a través de los estudios, que es un elemento fundamental para formar capital humano, que luego venga y conlleve capital económico, pues va a haber una especie, digamos, de decepción generalizada en los sistemas convencionales de ascenso, en los mecanismos tradicionales o que se habían conquistado en nuestra sociedad del bienestar para poder ascender en esa movilidad social. Perpetúa la estratificación. Hay un punto que me he saltado antes, que aquí lo puedo comentar porque voy bien de tiempo. Lo señalan varios autores, bueno, Richard Sennett, por ejemplo, es uno de ellos. La diferencia que tenemos de las élites actuales a las élites anteriores, ¿no? Sennett comenta que en los siglos XIX, XVIII, las élites eran élites paternalistas, ¿no?
asegurando, digamos, que su servidumbre pues, pudiera al menos comer, se asegurara un poco las condiciones para evitar que los niños que apadrinaba, porque era una persona de prestigio y pues aseguraba, digamos, que las personas de su entorno tuvieran unas condiciones mínimas, bueno, pues al menos ejercían cierto paternalismo, un proteccionismo, obviamente totalmente desigual, pero digamos que eran élites cercanas. Bueno, lo que señala algunos como Sennett y más personas, Saskia Sassen también lo comenta, es que son élites indiferentes. Es decir, que las nuevas élites socioeconómicas, políticas, son distantes, o sea, viven en una burbuja. También lo señalaba Bauman en su momento, cuando hablaba de las élites cosmopolitas, ¿no? Van pasando de salas VIP en salas VIP, no hay contacto con la pobreza, es decir, no tienen ninguna preocupación por el empleado, cómo está su familia, como si había la élite, digamos, de las sociedades de la primera fase de la industrialización o de la fase, digamos, de ya periodos feudales. Entonces, es importante también ese papel de las élites, ¿no? Indiferentes y distantes. Entonces, eso lo señalo porque el punto 2 nos dice que también las instituciones pueden ser capturadas por élites extractivas, es decir, élites que lo que terminan es generando, y este es el libro ¿Por qué fracasan las naciones?, de Robinson y Acemoglu, que vienen a decir que si se sustituyen las instituciones por las élites, lo que terminan será, digamos, consumiendo los propios recursos, evitando, por lo tanto, su distribución. Eso nos llevaría a la corrosión, a la corrupción, debilitamiento del estado de bienestar y a configuración de redes más que de comunidades y transacciones más que relaciones. Bueno, insisto, esto sería muy amplio y obviamente todo esto no son las consecuencias de la desigualdad, son consecuencias, digamos, de las formas que estamos asumiendo de organización social y de resolver los problemas que nos están tocando vivir. Como salidas de emergencia, y así, insisto, vamos a tener tiempo luego para el diálogo y para el debate con Eduardo. Salidas de emergencia, es decir, ante todo esto, ¿cómo se puede salir o qué salidas? Bueno, esto yo lo he clasificado un poco a iniciativa propia como un conjunto de alternativas que personas a título individual o colectivo están considerando que son necesarias o legítimas para hacer frente a los problemas. Es decir, ante la inacción de las políticas del Estado, hay personas que están tomando soluciones, ¿vale? Bueno, yo más o menos he observado 4 tipos de salidas de emergencia, ¿no? Una, obviamente, que es la institucional, la formal, la que partidos políticos defienden, que sería, digamos, el salvavidas al estado del bienestar. Es decir, no, todavía es posible rescatarlo y fortalecerlo. Obviamente es una posición significativa, que tiene, digamos, amplias no, pero sí mayorías importantes que respaldan la salvación del estado de bienestar, recuperar los derechos, fortalecer el sistema de atención a la dependencia, fortalecer la educación pública y gratuita y el sistema sanitario. Bien, esa es, digamos, que es bastante conocida. Hay otra que también la he visto muy patente en estos 10 años que llamaría la ONGización de la solidaridad, ¿no? Hemos visto el auge, el respaldo social que han tenido, por ejemplo, los bancos de alimentos, ¿no? Entonces, bueno, existe una especie de, ya que el Estado no hace, vamos a hacerlo nosotros, ¿no? La libre iniciativa ciudadana. Obviamente es importante destacar que hay personas pues, que tienen ese ánimo de solidaridad, pero desde la posición que presento aquí, me parece que la sociedad civil es imprescindible y necesaria, pero no puede sustituir al Estado. Entonces, ¿para qué está el Estado? ¿Para qué está el Estado? Entonces, me preocupa esta ONGización en cuanto a la suplantación, ¿no? Entonces, no pagamos impuestos, pero damos alimentos. Me parece pernicioso y perverso para una sociedad creer que con las ayudas materiales directas, en las que somos muy buenos, estamos sustituyendo la solidaridad por excelencia, que es la de la distribución en un enmarco de un Estado social de derecho. La tercera, esta es más incipiente, creo que todavía no está muy elaborada, pero creo que está surgiendo y yo le llamo la alternativa heroico-individualista. ¿Qué significa esto? Pues la producción de un nuevo sujeto que tiene que salir adelante por sus propios medios, ¿vale? Lo vemos muy claramente plasmado, por ejemplo, en la Ley de Mejora de la Calidad Educativa. La LOMSE que nos plantea un sujeto emprendedor, un sujeto innovador, ¿no? Tenemos que sacar al próximo genio de los apps, de los programas informáticos, veinteañeros, con grandes ideas que van a salvarnos de la situación. Entonces, la idea del emprendedor, del innovador, la idea de reinvéntate a ti mismo, ¿no?
la idea de puedes con todo, porque, claro, es individualista, es heroica, porque me sacrificaré, y si estoy muy mal, no nos preocupemos que tenemos el reajuste psicoafectivo. Ahí tenemos el personal trainer, tenemos el coach, tenemos el terapeuta que nos ayudará a reencajarnos después de 20 golpes contra la realidad. Bueno, es una alternativa, algunos están creyendo en esto, basta meterse en las redes de LinkedIn, redes profesionales, para ver cómo este sujeto y esta alternativa está tomando fuerza. Y la última es minoritaria, está fuera de los marcos muchas veces institucionales, y yo le he llamado una especie de colectivismo autoorganizado. Es, bueno, el Estado que no nos moleste, ¿no? Esto es una frase que decía Facundo Cabral, el cantante argentino, que una vez llegó un político a la provincia de Córdoba, creo que era en Argentina, y dice, señora, dice el político, señora, ¿qué puedo hacer por usted? Dice, mire, con que no me joda es suficiente. Bueno, esto es un poco la idea del colectivismo autoorganizado, ¿no? O sea, que nos dejen en paz, que ya nos organizamos, ¿no? Entonces, buscamos la forma de una economía circular, economía alternativa, ecológica, recomunalización, relocalización, huertos urbanos, formas de cooperativas económicas, nos inventamos una nueva moneda, o sea, al margen del Estado, una forma de respuesta autogestionada que no recurre a las vías institucionales. ¿Vale? Bueno, pues digamos que no sabemos, estos son a manera de hipótesis, esto no, yo no he hecho un estudio para comprobar este tipo, digamos, de salidas, pero digamos que son observaciones que vengo realizando en los últimos años que más o menos intuyo que están ocurriendo. No sé cuál es la suya, no sé cuál creéis que sea la adecuada, lo podemos discutir en el debate. Así que era mi presentación, gracias por su atención y perdonen por la prisa y el tiempo. ¿Vale? Muchas gracias, Juan, por tu presentación y por tu presentación heroico-individualista. Me ha encantado ese parámetro. Y el de la ONGización de la sociedad también me ha encantado, del bienestar. Le paso la palabra a Eduardo y luego intervenimos el resto, ¿vale? Muy bien. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, muchas gracias básicamente a Carmen por haberme invitado y por no haberme desinvitado cuando hace un mes y medio anuncié que dejaba la política, el Parlamento y la actividad a la que me venía dedicando de manera central en los últimos años. Creo que habla mejor de ella que de mí, el hecho de que no me desinvitara. Y el caso es que cuando me llegó la invitación inmediatamente le dije que sí porque, bueno, primero porque para mí venir a Huesca siempre es una visita especial, es una tierra muy querida para mí por múltiples razones que ahora mismo no vienen al caso. En segundo lugar, porque el debate que plantea sobre igualdad, desigualdad, ha conformado de alguna manera el ángulo central porque he tratado siempre de mirar el mundo y de entenderlo. O al menos de explicarme a mí mismo que no lo entiendo. Pero en el viejo debate, yo que sigo siendo militante del PSOE, aunque hay días que tengo dudas de si soy simpatizante, en el debate socialista sobre el socialismo, sobre la socialdemocracia, siempre ha habido dos enfoques fundamentales. Quienes han pensado que el eje vertebrador era la idea de igualdad, que el centro de gravedad del pensamiento, de la cosmovisión sobre la vida humana, que la socialdemocracia o el socialismo democrático, como ustedes quieran, plantea, tiene un carril central que es la igualdad, y socialistas que han pensado que era el de la libertad y que los demás eran subyacentes, subsiguientes, consecuentes, derivados, lo que quieran. Pero que el nombre era el de la igualdad es quizá el tractor erótico mayor que ha tenido esta ideología en mí. Creo que es por ella por la que un día pensé que yo era una persona que interpretaba el mundo en claves socialdemócratas, socialistas, como ustedes quieran. Y por tanto remite de alguna manera al epicentro de casi todo lo que he tratado de adivinar o de intuir, de las sospechas que he ido teniendo, algunas con el paso de los años y la poca experiencia política vivida y la poca experiencia humana vivida a mis 40 años se han terminado convirtiendo en evidencias. Otras, al final de mi viaje, cuando todo ha terminado, siguen siendo tan solo eso, sospechas. Nada más, ¿no? Por tanto, acudo a ello
con un debate, con una aproximación un tanto respetuosa por la complejidad que atañe, que me sugiere. Segundo, trato de escapar de mi educación ideológica, con cuidado lo digo, de base marxista, de base hegeliana. Lo materialista genera en mí también una cierta atracción erótica en términos ideológicos. Y escuchando a David tengo la tentación de entrar de lleno en la excepcional intervención que ha tenido a un campo exclusivamente materialista. Siento que estoy más cómodo, más reconfortado, más cerca de mis escritos y mis estudios de primera hora, de mis años de universidad, etcétera, ¿no? Pero también creo que hay que salir, como dice ahora la gente más lista, de la zona de confort y tratar de enfocar, yo lo intento, levantando algo la mirada sobre los mapas principales del debate materialista que todo el rato remiten a Producto Interior Bruto, renta distribuida, renta per cápita, etcétera. Porque hay más debates que están escondidos en el otro lado del escenario, en el debate sobre la igualdad y la desigualdad, conjugando algunas de las variables fundamentales del motor de la vida humana hoy, a día de hoy, tanto aquí en Aragón como en el conjunto de la realidad humana a nivel mundial. No pasa nada por reconocer que vamos perdiendo, porque antes en la comida hablábamos que es mejor una derrota llena de verdad que una victoria cargada de mentira. Y trato de aplicarlo a todo, y así me ha ido, pero trato de aplicarlo también en el análisis. Y creo que es interesante saber que vamos perdiendo. Si en los últimos 400, 500 años he leído antes un texto que hay ahí fuera en el ayuntamiento sobre el Renacimiento y a la vez me he encontrado con el cura, que me ha saludado muy amablemente, y inmediatamente en mi cabeza ha empezado a producir repasos mentales del significado de lo que nos ha pasado como seres humanos en los últimos 300, 400 años. Y lo que básicamente es una inmensa transformación de la vida humana que tiene sus raíces en el siglo XVI, que tiene su epicentro fundamental en eso que hemos más o menos consensuado que denominamos modernidad, que no deja de ser un ciclo histórico donde el ser humano principalmente empieza a pensarse sin necesitar la idea de Dios, donde principalmente se produce un enorme tránsito productivo de un campo principal como actividad económica mundial a un cada vez mayor, de manera progresiva, tránsito hacia una economía industrializada, un tránsito de los pueblos a las ciudades, un tránsito de las leyendas y los mitos a la ciencia y a la historia, un tránsito de tradiciones un tanto atávicas a realidades más empíricas científicamente demostrables, un tránsito del sentimiento a la razón. Y como todo proceso histórico, bien explicado por Marx, de nuevo con perdón, suele ir acompañado de una cierta dialéctica. Hay una hipótesis, hay una antítesis, suele haber una síntesis. Y esa síntesis es básicamente lo que reconocemos o denominamos historia, que no deja de ser la obra humana a través del espacio y especialmente a través del tiempo. Eso es la historia. En esa dialéctica, como todo proceso histórico, tiene su reacción incubada dentro. La hemos denominado básicamente romanticismo. Y del romanticismo viene Beethoven, pero también viene Hitler. Viene Víctor Hugo, pero viene Le Pen. De esa reacción a la modernidad vienen algunos de los versos más bellos escritos nunca, de los libros más importantes escritos nunca, de las melodías seguramente más sugerentes nunca escritas en un pentagrama, y viene también el repliegue identitario que nos llena hoy, a día de hoy, de dudas, de ruptura de nuestras certezas sobre cómo instalarnos en el mundo. Algo de eso danza cada día, antes que escuchaba a Andrés en una también excepcional intervención, de lo que está sucediendo, por ejemplo, en el lugar del que yo vengo, en el País Vasco, y especialmente de lo que está sucediendo en Cataluña. Trato de explicar esta dialéctica para decir que hay un debate entre identidad y ciudadanía, entre desregulación y libre mercado, y regulación y redistribución. Y en ese eje de coordenadas, en ese norte, sur, este, oeste, están casi todas las aproximaciones que podemos hacer al debate de la igualdad y de la desigualdad. Mi padre no suele estar de acuerdo conmigo cuando digo que los movimientos juveniles más interesantes del siglo XX no fue mayo del 68, que a él le sigue emocionando, seguramente por una cuestión generacional, sino que seguramente fueron los movimientos denominados antiglobalización o los movimientos altermundistas de los años 90, donde convivían contenedores ardiendo en Seattle o en Génova,
con un análisis bastante interesante sobre lo que sucedería con una globalización desregulada, con un pequeño pie de página que ya sus principales actores, Naomi Klein, etcétera, etcétera, aceptan. Dijeron, no, miren, si seguimos en un proceso acumulativo, como explicaba David, de capitales financiarizados, que están sustituyendo progresivamente a una economía de base industrial, que no tienen fronteras, pero que la respuesta regulatoria suele estar encapsulada dentro de eso que denominábamos Estados-nación, seguramente se va a producir una acumulación de capital de tal calibre que cuando estalle encima de las economías de los países más industrializados del mundo provocará crisis de un enorme calado nunca vistas hasta la fecha en las últimas décadas en Europa o en el mundo desarrollado. En esa parte acertaron, pero donde no acertaron era en el debate de y además los ricos serán más ricos y los pobres serán más pobres. La pobreza extrema en el mundo hace 30 años era de 2.000 millones de seres humanos, hoy es de 1.000. La traslación geográfica de los principales focos productivos del planeta hacia lugares que en otro tiempo hemos venido denominando permanentemente países en vías de desarrollo o países emergentes, ha producido una salida masiva de cientos de millones de personas de la pobreza hacia lo que podemos aceptar más o menos como cánones de clase media en China, India y sus países satélites. Por tanto, mientras los crecimientos exponenciales de las economías, con sus lentas y torpes todavía capacidades redistributivas, pero con sus capacidades de generación de empleo por instalación deslocalizada de industrias en otro tiempo en países altamente industrializados, básicamente europeos o estadounidenses, ha producido que, como David explicaba de manera perfecta, en el índice Gini se esté observando que a nivel global hay un descenso de los indicadores de desigualdad a nivel mundial. No porque los países más avanzados hasta hace 15, 20 o 30 años estén a una velocidad de crucero mejorando en niveles de desarrollo interno, sino porque se han paralizado mientras que otros focos geográficos o humanos del mundo han alcanzado velocidades de crucero nunca alcanzadas desde los últimos 150 a 200 años. Pero si nos metemos en el foco del debate nacional, dentro de ese marco global aparecen dos paradojas en colisión. La primera, la tendencia del estado de ánimo, muy bien explicado por viejos filósofos españoles, de la sociedad española, con una tendencia masiva a la autocrítica, a la autolesión y yo diría, ahora que no hay muchas cámaras grabando, al sadomasoquismo intelectual, nos hace tener una cierta tendencia a olvidar el recorrido que este país ha hecho en estos 30 años, cosa que hasta mi salida definitiva de la política tuve la oportunidad de discutir mucho con casi todos, no con todos, pero sí con casi todos los líderes políticos de otras formaciones que son todos de mi generación, Alberto Garzón, Pablo Iglesias, Íñigo Rejón, Albert Rivera, muchos dirigentes del Partido Popular, dirigentes del PNV. Mi generación es la generación que más fácil lo ha tenido y que más está poniendo a parir a sus padres y a sus abuelos, cosa que no llevo bien en términos generacionales, pero España tenía una renta en el año 82 de $5.000 y hoy en plena crisis está rozando los 28.000. España tenía unas acumulaciones de pobreza, también lo ha explicado David perfectamente, Ramón Cotarelo ahí se equivoca, en la gente más mayor, la mayor de 65 años, que ha descendido masivamente en la curva de los últimos 35 o 40 años. Ha tenido una capacidad redistributiva en los últimos 40 años este país, desde el 77 hasta el 2017, sin la cual no hubiera sido posible que alcanzara los indicadores y los objetivos que ha alcanzado. El primero, España era un país muy atrasado, que tiene hoy parámetros básicamente europeizados en casi todos los parámetros de análisis con nuestros países de nuestro entorno europeo. Segundo, según los indicadores y los análisis de la OCDE, es la democracia mejor número 13 del mundo. Estamos entre los 17 países más avanzados del mundo en términos de desarrollo humano. De los índices de desarrollo humano que publica Naciones Unidas, de casi 200 países, 190 y tantos creo que entran en el análisis, España está dentro de los 17 primeros y en el año 2007 alcanzó el puesto número 11. Quiero decir, el recorrido alcanzado en estas últimas 4 décadas es excepcional, pero es verdad que en los últimos 10 años, en el índice Gini y en términos de desigualdad, hemos empezado a hacer un camino inverso. ¿Tiene que ver con las capacidades redistributivas? Tiene que ver. ¿Pero tiene que ver con las capacidades productivas? Sí. He escuchado un interesantísimo debate sobre el concierto y el cupo vasco
Casi nada de lo que analizamos en el concierto y el cupo lleva siempre el debate subyacente, el nuclear, el modelo productivo de la economía, sin la cual da igual qué márgenes de recaudación tengas y de redistribución si no tienes capacidad de generación de riqueza. Mi pregunta es, ¿qué va a saber hacer España en los próximos 20 años para luchar contra sus indicadores de desigualdad que no sepan hacer otros? ¿Qué aportaciones va a hacer este país, esta sociedad, como lo quieran llamar, que no sepan hacer otros? ¿Con qué vamos a rearmar ideológicamente el debate de la ciudadanía frente al debate de la identidad y el debate de la regulación y la de redistribución frente a la propuesta de los libres mercados resolutivos por ellos mismos de todos los males humanos, que es falso, que está, de nuevo lo digo, con pena, ganando la partida? Es verdad que es más fácil explicar la pertenencia en términos de un nosotros conjugado, ¿no? Casi en términos teológicos, que obedece más a derecho canónico que a derecho civil, que obedece a una idea divinizada de la pertenencia, lo catalán, lo vasco, que es siempre un telón sobre el que se esconden los catalanes y los vascos, y por cierto las vascas. Es verdad que el debate de la desregulación, que aparenta servir a escala global como mecanismo reductor de las desigualdades en lugares muy empobrecidos en los últimos siglos, en otros lugares alejados geográficamente de España, en nuestro planeta, oculta que la clave del desarrollo de España ha sido sus niveles, muchos o pocos, criticables o no, de regulación de nuestra actividad económica y de redistribución por una vía de impuestos. El país tiene en el entorno de un 30 y tantos % sobre Producto Bruto vía fiscal. Dinamarca, que está entre los 4 primeros países del mundo, tiene el 46%. Mientras que México, que no sé ni en qué puesto está, oscila en el entorno del 17%. Por tanto, ¿tenemos problemas en los mecanismos reductores, en los mecanismos redistributivos, en los mecanismos fiscales? Es indudable que sí. Cuando los economistas hablan de cuadro fiscal, la idea de cuadro le va muy bien a España, porque es un cuadro. Pero básicamente hay un problema de actividad económica y de generación de riqueza. Y básicamente en el derecho, en el campo de los accesos a los derechos sociales, a los derechos civiles y las libertades públicas, que es otro pasillo sobre el que discutimos menos de igualdad, el debate de las identidades, como decía, le está ganando al debate de la ciudadanía. Es decir, gana una pertenencia romántica y una tesis seguramente proveniente de Milton Friedman y de la Escuela de Chicago y del Consenso de Washington de desregulación, desdibujamiento del Estado, baja presión fiscal. Esta tesis de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher del Estado no es la solución, el Estado es el problema, frente a quienes han pensado que el Estado es un generador de confianza y la confianza un gran reductor de costes de transacción en casi toda obra humana, en casi toda convivencia humana. Por tanto, creo que sobre ese debate hay bastante terreno por delante. El primero, lo decía antes, ¿qué vamos a saber hacer que no sepan hacer otros? Vamos a ser un país orientado al sector servicios, dependiente de la demanda externa, que se sujeta como puede con 60 y tantos, 70 millones de turistas al año. Eso es todo. Vamos a seguir siendo un país que tiene un 15% sobre su PIB de base industrial. Eso es todo. O vamos a ser un país que de una vez despierte, establezca de una santa vez, dejando la crítica a papá y a mamá y a los abuelos que ya no están en política, un objetivo de país por los actores políticos principales, por los empresariales, por los sindicales, los sociales y los civiles, para que cuando lo tengamos de una santa vez pactado, podamos después discutir de cuál es la ruta por la cual llegar mejor. Y ahí sí se admiten apuestas, se admiten discrepancias, se admiten propuestas de todo tipo, pero ¿podemos pactar de una vez qué queremos ser? ¿O vamos a estar todo el día discutiendo sobre lo que hemos sido y sobre todo aquello que no somos? Podemos perder cuanto tiempo nos dé la gana, pero por el camino suceden cosas no menores. Dentro de 10 años no habrá ningún país europeo dentro del G8, ni siquiera Alemania. Todos serán de latitudes muy lejanas, es decir, los focos principales de decisión a nivel global no los tomará ningún actor relevante de nuestro entorno europeo. En segundo lugar, si además de eso los focos principales de producción y los principales mercados por población humana se están distribuyendo ya en lugares muy alejados, mi pregunta es, ¿qué va a ser Europa de mayor? Y dentro de ella, ¿qué va a ser España de mayor?
Y dentro de esa realidad, la pregunta es ¿por qué están ganando el debate los que están pretendiendo una especie de repliegue identitario, de reivindicación de la soberanía, una vuelta a la idea de patria, una vuelta a la idea de un monocolor control total del poder político? Y esto lo plantean nacionalistas de todo tipo y lo plantean algunos amigos míos de Podemos. Una vuelta a la soberanía, una vuelta al cierre de fronteras, un repliegue identitario. ¿Vamos a ser capaces de luchar contra los indicadores de desigualdad, tener un papel que jugar en una economía plenamente globalizada, interdependiente a nivel mundial, con estos debates pequeñitos de cierre de ventanas, de cierre de fronteras y de cierre de cortinas? Yo creo que no. En segundo lugar, ¿vamos a seguir soportando mucho más tiempo el debate de los que se creen los dueños del calabozo en el debate del quiénes somos? ¿Vamos a seguir aceptando una especie de tribunal teológico que decide en qué consiste esto de lo español, esto de lo vasco, esto de lo catalán? ¿Vamos a seguir, por tanto, aceptando que haya quienes se erigen en los dueños del territorio y, por tanto, de la narrativa y, por tanto, de la definición? Cuando escucho el debate sobre todo lo que está sucediendo en Cataluña, no, los catalanes, mi pregunta es, oiga, ¿y todos aquellos catalanes que no sienten su identidad de manera unívoca, de manera monolítica y de manera excluyente, todos esos qué? ¿Es posible realmente hoy plantear, en términos serios, en términos reales, en términos literarios seguramente cabe, pero en términos prácticos, ¿es posible plantear que solo somos una cosa? ¿Que solo somos españoles? Yo solo soy Eduardo Madina y hay días que ni eso. Por tanto, ¿solo somos una patria? ¿Y quienes no la aceptan son menos iguales? ¿Están, por tanto, sometidos a mayores indicadores de desigualdad en el acceso al campo de los derechos, de la pertenencia, de la convivencia o de las libertades públicas? Porque ese debate lo estamos perdiendo. Básicamente, si la respuesta es que somos naciones, yo admiro que tengo problemáticas no menores para ver una única nación a quienes son capaces de ver varias. Yo no soy capaz de ver ni una. Porque miro el mundo, la calle, la realidad en la que yo habito y veo una sociedad como estructura redistributiva y de solidaridad y ciudadanas y ciudadanos. Y no me meto en nada de lo que les pertenece, porque ya Indalecio Prieto, que era un tipo muy listo de mi partido, que decía aquello de socialista, fuerte liberal, ya aprendí con él hace 80 años que el Estado y la política no se meten en todo aquello que corresponde en exclusiva a cada mujer y a cada hombre, que básicamente es sentimientos religiosos, orientaciones sexuales, sentimientos identitarios, decisiones sobre modelos de familia, sentimientos de pertenencia, todo lo que está en ti y que gracias a una teoría política liberal del XIX en Reino Unido